Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de parte de la institución educativa Basili. Nos volvemos a encontrar en esta ya nuestra última clase del curso de álgebra. Con esto ya cerramos este primer proceso que es el primer bimestre y entramos a nuestra evaluación final de este periodo. Vamos a cerrar el capítulo de álgebra con el capítulo de factorización. ¿Qué cosa será la factorización, muchachos? La factorización va a ser el proceso de transformación de un polinomio a una multiplicación de factores, así como tenemos en este ejemplo. Podemos darnos cuenta aquí que acá tenemos un polinomio, pero que este polinomio se está convirtiendo en una multiplicación de factores. Se ha convertido en una multiplicación de factores. Ese proceso de transformación se le llama factorización. ¿De acuerdo? A ver, importante entonces entender algunos aspectos. Como por ejemplo, ¿qué cosa es un factor primo? Y aquí nos va a remontar un poco al recuerdo qué cosa es un número primo. Te recordarás que por ejemplo el 2 es un número primo. El 2 es un número primo. ¿Por qué razón? Porque tiene únicamente dos divisores, el 1 y el mismo. El 3 también es un número primo porque tiene dos divisores, el 1 y el 3. El 5 también es un número primo porque tiene también dos divisores, el 1 y el 5. En el caso de polinomios, nosotros tendremos que x más 1 será un polinomio primo. ¿Por qué razón? Porque tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Él ya no se puede desdoblar. Si x más 1 se pudiese desdoblar, entonces no sería primo. No sería primo. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle importante. Otro detalle más que se debe reconocer es cuando es un factor primo, pero también es un factor algebraico. Para que sea un factor algebraico necesariamente siempre tiene que estar asociado a la variable. Eso quiere decir que x debe estar dentro de esa expresión, o x o la variable de la cual se refiere el polinomio o el ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la contabilidad de los factores primos. Supongamos que aquí ya tenemos esta expresión factorizada. Ya está factorizada. Ahí lo tenemos. Vamos a tratar nosotros de ubicar los tres factores primos que tiene ese polinomio de variable x. A ver, el 4 primero no es un factor primo, no lo es, ¿de acuerdo? Porque es un factor aritmético. X menos 2 sí es un factor primo. X más 3 sí es un factor primo. Y x más y es un factor primo. Por lo tanto tenemos tres factores primos. En el siguiente vamos a ver cuántos hay. X será un factor primo, sí, porque es la variable. X menos 3 también es un factor primo. X al cuadrado más 2 también es un factor primo. Y x al cuadrado más y también es un factor primo. Por lo tanto, tenemos cuatro factores primos. Cuatro factores primos. Y de ellos hay una división incluso de cuáles son lineales y cuáles son cuadráticos, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los factores primos? X es 1. X al cuadrado más 2 es otro. X menos 3 es otro. Y x al cuadrado más y es otro. Profesor, ¿y por qué los factores no le coloca usted con su paréntesis y su exponente 2? Porque lo que te está explicando aquí, muchachos, es que en realidad aquí hay dos factores, pero que son los mismos. Se repiten, x al cuadrado más y por x al cuadrado más y. Entonces lo que te están pidiendo a ti es el factor, ¿no? No te están indicando cuántas veces se está repitiendo, solamente indicar uno de ellos. Por eso nunca consideres esos exponentes. Nunca consideres esos exponentes. A ver, eso es el exponente del factor, ¿no? Pero aquí podemos darnos cuenta que la expresión tiene un grado absoluto, tiene un exponente. ¿Está bien?
Entonces podemos decir que él es lineal o de grado 1. Él también es lineal de grado 1. En cambio él es cuadrático. Y por aquí también él es cuadrático. También, ¿no? También es cuadrático. Por esa razón acá aparecen 2 lineales y 2 cuadráticos. Por esa razón. Muy bien, muchachos. A ver, con lo que hemos visto hasta el momento, vamos a empezar a desarrollar los problemas. Y dentro de la resolución voy a ir explicando el método o los métodos de factorización. Porque para que puedas factorizar tú un polinomio, requieres emplear algunos métodos. Esos métodos los vamos a ir explicando conforme vamos desarrollando los problemas. ¿De acuerdo? Empezamos entonces con la resolución del problema número 1. Te dice, determina el número de factores primos. A ver, vamos a extraer este polinomio para hallar el número de factores primos. A ver, ahí está. Lo agrandamos un poco. Y vamos a identificar ahora quiénes son las variables del polinomio. Te dice, las variables son x y y. Excelente. Eso es lo primero que tengo que identificar. Ya sé cuáles son las variables. Ahora, el 51 será factor. No, no lo es. No es. ¿Correcto? No es. A. ¿Será factor? No, es una constante. No es variable. X. ¿Será? X sí es. Y te dice que también es variable. X menos 3 también, ahí tiene a X. Y 2X más 3Y también, ahí tiene a 2X más 3Y. ¿No es cierto? Entonces, aquí diremos, determina el número de factores primos. Tiene, diré, a ver, tiene 4 factores primos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, muchachos? Uno es X, el otro es Y, el otro es X menos 3 y el otro es 2X más 3Y. Ahí está. Respondí. Vamos ahora con el siguiente. Vamos a cortarlo para hacerlo más rápido. Por aquí está. Ahí está esa expresión. Vamos a ver quiénes son factores primos. El 13 no es. Y tampoco es porque no es variable. Mira aquí quién es variable. X y Z te dice. Excelente. Entonces Y tampoco es. X sí. X más Y, sí, porque aparece X, ¿no? En ese factor aparece X. X más Z, sí, aparecen las dos variables incluso. Z, también, Z es variable. Y más 1 no es porque Y no es variable y 1 tampoco, ¿no? No hay ninguna asociación a la variable. Siempre tiene que estar involucrado la variable de alguna manera. Entonces diremos aquí. Tiene 4 factores primos. Y son X, X más Y, X más Z y Z. Y más 1 recuerda que no es. Listo, muchachos, identificamos entonces el número de factores primos en ambos ejercicios. Vamos a ver el siguiente problema. Problema número 3. Solución. A ver, te dice, indique el factor primo con mayor suma de coeficientes. A ver, primero lo que tenemos que hacer es factorizar. Tenemos que factorizar ese polinomio. ¿De acuerdo? Tenemos que factorizar primero ese polinomio. A ver, para factorizar ese polinomio, muchachos, lo que tendría que hacer es emplear ¿qué métodos? A ver, vamos a emplear acá el método
de agrupación de términos. Y luego el método de factor común. A ver, agrupación de términos quiere decir que vamos a agrupar convenientemente. Como hay 4 términos, lo vamos a agrupar en 2 y 2. Por ejemplo, es una posibilidad. Y luego vamos a extraer el factor común. ¿Qué cosa querrá decir extraer el factor común? Si tú tienes 3x más 5x, rápidamente me puedes dar la respuesta que es 8x. Pero ahí lo que hemos hecho es factorizar. Hemos extraído el factor común, el cual es x, y vamos a multiplicar por lo que te queda después de haber extraído ese x. 3 más 5. Realizamos la suma y tenemos x por 8, o también se puede indicar a eso que es 8x. ¿Está bien? Esto es lo que eso significa el factor común. Vamos a ver otro ejemplito por aquí. ¿Qué sucede si nosotros tenemos ahora un x a la quinta más x al cubo? ¿Qué vamos a factorizar? Siempre vamos a extraer el factor común con el menor exponente. Así. Quiere decir que al primero le estás extrayendo x al cubo. ¿Qué te va a quedar? X al cuadrado. Le estás extrayendo aquí x al cubo. ¿Qué te queda? No te queda nada. Colocamos el 1. Y nosotros podemos comprobar si eso está bien. X al cubo por x al cuadrado. Acá está, x a la quinta. X al cubo por 1, x al cubo. Ahí está. Comprobamos también. Entonces, eso es lo que vamos a emplear en este momento. ¿De acuerdo? A ver, tenemos entonces... Aquí te dice P mn es igual a 3m al cuadrado más n al cuadrado menos mn menos 3mn. A ver, ¿qué podríamos factorizar aquí? Tendríamos que agrupar, ¿ya? A ver, voy a agruparlo de esta manera. Ellos, y posteriormente voy a agrupar los de aquí. A ver. Si yo agrupo los de color rojo, subrayos de color rojo, ¿qué podría extraer en común? ¿Qué tienen en común? Podemos ver que tienen en común el m. Después de haber extraído m, ¿qué te quedará? 3m por aquí, y en el otro lado te quedará menos n. En el otro, ¿qué vamos a factorizar? Vamos a factorizar el común que tiene n. N tienen en común los que están subrayados de verde. ¿De acuerdo? Si extraes eso, ¿qué te quedará aquí? Te quedará n, y por el otro lado te quedará menos 3m. Listo. Profesor, está todo bien. Incluso se parece 3m menos n y n menos 3m, solamente que el signo es diferente. Podremos hacer lo siguiente. Mira lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extraer el signo. Vamos a decir que esto es menos n. Vamos a extraer el signo menos. Si extraemos el signo menos, lo que está dentro se cambia de signo. Sería 3m menos n. Profesora, a ver, demuéstrelo. Menos n por m, ¿cuánto será? Menos 3mn. Y menos n por menos n, a ver, disculpen, se había caído el lapicero. Ya, seguimos. Menos n por menos n, eso es más n al cuadrado, y acá está, ¿no? ¿Está bien? Entonces está bien lo que hemos desarrollado. Ahora sí vamos a extraer el factor común. ¿Cuál es el factor común, muchachos? Con otro colorcito lo voy a hacer, mira. 3m menos n y 3m menos n. Ese es el factor común. Extraigo ese factor común, 3m menos n, y voy a multiplicar por lo que me queda, m menos n. Listo, muchachos. Terminamos. Eso es todo. Ya no puedo factorizar más. Ya factoricé todo. Ya está expresado como una factorización. Está en una multiplicación de factores.
Recuerda también un detalle importante, todo factor lineal es primo, automáticamente, todo factor lineal es primo. Preocúpate cuando los factores son de grado 2 o grado 3, porque se van a poder factorizar, es posible. ¿De acuerdo? Entonces, al tener esa expresión te dice, indica el factor primo con mayor suma de coeficientes. A ver, factor primo. 1 es 3m menos n y el otro es m menos n. M y n son variables, ¿correcto? Te está diciendo suma de coeficientes. A ver, suma de coeficientes. Aquí es 3 menos 1. Esto es 2. Y por aquí sería 1 menos 1. Esto es 0. ¿Qué te pide? El factor primo con mayor suma de coeficientes. Con mayor suma de coeficientes. A ver, el de mayor suma de coeficientes es 3m menos n. Lo ubicamos por aquí y acá colocamos respuesta. Tendremos 3m menos n. Esa es la respuesta, el de mayor suma de coeficientes. Problema 4. A ver, en el problema 4 vamos a trabajar, muchachos, con aspa simple. Mediante el método de aspa simple. Vamos a colocar el método, ¿ya? Para que sepan qué es lo que hemos empleado. Método aspa simple. Tenemos p de x igual a 6x al cuadrado menos x menos 2. A ver, recuerden cómo se hace aspa simple. Dos factores que multiplicados te den 6x al cuadrado. Podría ser 3x y 2x. Y dos números multiplicados que te den menos 2. Podría ser 2 por 1. Pero tiene que ser menos 2. O sea, 1 tiene que ser negativo. A ver, que sea negativo el de arriba. Hacemos la multiplicación en aspa. 2x por menos 2, menos 4x. 3x por 1, 3x. Sumamos. Esto te dará menos x. Y eso tiene que dar el número central. Coincide. Quiere decir que está bien la factorización. Ahora vamos a recoger nuestros factores de manera lineal, así como lo indica la flecha. Los factores de p de x serán 3x menos 2 por 2x más 1. Ahí está. Esos serían nuestros factores. Y como son factores lineales, entonces de inmediato puedo indicar de que ya terminamos. Porque si un factor es lineal, automáticamente se dice que es un factor primo. Pero ¿qué es lo que te piden? La suma de factores primos. O sea, te están pidiendo 3x menos 2 más 2x más 1. 3x más 2x es 5x y menos 2 más 1 es menos 1. Esa sería entonces nuestra respuesta de la número 4. Problema número 6. Solución. A ver, vamos a agrandarlo un poquito más este problema. Ya, listo. A ver, ¿qué hacemos en este caso? Te dicen únicamente que factoricemos. Únicamente te dicen que factoricemos. A ver, lo que vamos a hacer es factorizar haciendo uso de agrupación. De términos. Y luego el método de factor común. Factor común. A ver, para eso voy a agrupar ellos dos y ellos dos. ¿Está bien? A ver, la expresión es el polinomio p de variables mn. Si nosotros queremos factorizar o extraer el factor común de m al cuadrado más mp, ¿cuál será el factor común? M. Y que te quedará m más p. ¿Está bien? Recuerda cómo se realiza esto. Extraes m. Aquí te quedará un m porque ya extrajiste 1. Y aquí te quedará únicamente p porque ya extrajiste. Por lo tanto, m por m más p sería. En el otro lado vamos a extraer menos n. ¿Qué te quedará?
P positivo más un N. Ahí está. ¿De acuerdo? Pero aquí nos vamos a encontrar, muchachos, que no voy a poder factorizar aquí M más P y P más N, ¿no? Porque no son iguales. Ah, ya. Entonces rápidamente me quiere decir que no vamos a emplear estrictamente eso, ¿no? La agrupación no ha sido la adecuada. Vamos a agruparlo de otra manera. ¿De qué manera podemos agrupar? A ver, podemos agrupar de repente ellos, porque tienen en común P, y podemos agrupar ellos. Profesor, pero no tienen nada en común. Sí, no tienen nada en común, pero vamos a encontrar sí en ellos otro método que podemos emplear. Por ejemplo, tenemos aquí P de Mn y aquí agrupamos MP menos NP más M al cuadrado menos N al cuadrado. Aquí podemos aplicar el factor común. El factor común extraigo P y te quedaría M menos N. Y aquí, muchachos, voy a extraer o voy a utilizar el método, voy a colocarlo por aquí, método diferencia de cuadrados. A este método se le llama método de identidades. La diferencia de cuadrados. ¿Te recuerdas cómo es la diferencia de cuadrados? Lo ponemos por acá. Cuando tú tienes la suma por la resta es igual a el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esto es producto notable. Nosotros queremos hallar la factorización, entonces nos vamos en sentido contrario. Cuando tienes dos cantidades que se están dividiendo y ambas están elevadas al cuadrado, se realiza la diferencia de cuadrados. Es la suma, la multiplicación de la suma por la resta. Entonces ahí tendremos M más N por M menos N. Y ahora sí, muchachos, hay algo en común. ¿Qué hay en común? M menos N. Extraemos ese factor común. M menos N lo extraigo y lo multiplicaremos por P más M más N. Listo, y terminamos. Ahí está la expresión factorizada. Hemos usado tres métodos: agrupación de términos, factor común y diferencia de cuadrados, que también se conoce como el método de identidades. ¿De acuerdo? Vayamos con el siguiente problema. Acá está, el problema número 7. A ver, solución. ¿Qué método vamos a emplear en este problema? El mismo método que empleamos hace un instante. El mismo método que empleamos hace un instante. Que es la diferencia de cuadrados. Entonces lo voy a poner por aquí. Método de diferencia de cuadrados es lo que vamos a emplear. ¿Está bien? El método de diferencia de cuadrados es lo que vamos a emplear aquí. ¿En qué consiste ese método? Ya lo explicamos hace un instante. Por aquí lo tenemos. ¿Está bien? Vamos a tratar de utilizarlo. Primero lo vamos a llevar a la forma para que lo distingas rápidamente. El 4 lo puedes expresar como 2 al cuadrado y el m al cuadrado lo podemos expresar utilizando una de las propiedades de potenciación. Tenemos que esta la potencia de un producto, ¿no? 2 al cuadrado, m al cuadrado, como ambos tienen el mismo exponente, vamos a colocar todo este factor, todo este término elevado a la 2 para poder aplicar la diferencia de cuadrados. Ahora sí, podemos aplicar la diferencia de cuadrados. 2m más n por 2m menos n. Eso es lo que me dice, ¿no? La multiplicación de la suma por la resta. Y ahí tendríamos la factorización. Listo, te piden factorizar nada más, ya está factorizado. Ya no puedo hacer más porque recuerda que si encontramos un factor lineal, automáticamente indicamos que es primo. Y esa expresión ya estaría factorizada porque son factores primos. Vamos a ver nuestros dos últimos problemas. Dos últimos problemas, muchachos. Ya. A ver. Solución de la número 9. ¿Qué método podremos utilizar aquí?
A ver, vamos a hacerlo de esta manera. Mira, aquí hay un método. ¿Cómo se llama ese método? Lo voy a poner aquí. Método de identidad nuevamente. Método de identidad. En particular es trinomio cuadrado perfecto. Perfecto. Y el método de factor común. Y el método de agrupación de términos, ¿no? Porque lo estamos agrupando. Muy bien, muchachos. Ya. Importante es que empecemos a desarrollar entonces este problema. En esta, ¿cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Lo voy a hacer aquí paso a paso, ¿ya? A ver. Le extraemos la raíz cuadrada a los extremos. ¿De acuerdo? Multiplicamos. Ellos dos lo multiplicamos. Y al final lo multiplicamos por 2. Y debe dar el del centro. Si eso se cumple, entonces se resuelve de la siguiente manera. X, y elevado al cuadrado. Y se coloca el signo de acá, ¿no? Si es positivo, acá sería x más y al cuadrado. Profesor, ¿ese es un trinomio cuadrado perfecto? Sí, recuerda cómo se desarrolla. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto de aquí es lo que tenemos nosotros acá. ¿Correcto? Ya si lo recuerdas también lo puedes hacer porque lo puedes hacer ya sin necesidad de hacer toda esta operación, ¿no? Ahora, en la segunda parte lo que vamos a hacer es extraer el factor común. ¿Cuál es el factor común aquí, muchachos? El factor común es z. Y x más y tendríamos. Z por x más y. Ahora, ¿qué tenemos aquí para extraer? Vamos a extraer un x más y. Porque recuerda que x más y al cuadrado es x más y por x más y. Vamos a extraer uno de ellos. ¿Qué te va a quedar? Un x más y más z. Ahí está. A ver, vamos a ponerlo de color rojo para que te des cuenta de todo. Hemos extraído uno acá y acá el x más y. ¿De acuerdo? ¿Qué te dice? Factoriza únicamente. Ah, muy bien, esa será entonces nuestra respuesta, ¿no? Esa expresión así tal como está, esa sería nuestra respuesta porque ya está la factorización. Esa expresión ya es factorizada. Ya está expresada como una multiplicación de factores. Vamos ahora con el último problema. Solución número 10. ¿Y qué podemos aplicar aquí? Aspa simple. Aspa simple. El método de aspa simple. A ver. F, te dice f de x es igual a x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4. A ver, aspa simple. Dos números que multiplicados te den x a la cuarta, x al cuadrado y por x al cuadrado. Y aquí, 4 por 1, pero ambos tendrían que ser negativos. ¿Está bien? Acá sería menos 4x al cuadrado y por aquí menos 1x al cuadrado. Cuando lo sumemos te dará menos 5x al cuadrado y es justamente lo que obtenemos en el centro. Quiere decir que está bien. Extraemos los factores así como lo indica la flechita. Tendremos entonces aquí f de x va a ser igual a x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado menos 1. Muy bien, pero ahora muchachos, si te das cuenta, las expresiones no son lineales, entonces tendremos que verificar si es posible todavía seguir factorizando. Si es posible seguir factorizando, porque ahí puedo darme cuenta que no son factores primos todavía. Y vamos a emplear otro método. ¿Qué método? El método de identidades, o sea, en particular el método de diferencia de cuadrados. Lo hicimos hace un momento. A ver, ¿en qué consiste ese método? Acá tengo x al cuadrado menos 2 al cuadrado y por aquí tengo x al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿En qué se convierte? En la multiplicación de la suma por la resta y por aquí de la misma manera. Ahora sí está factorizado f de x. Ya está factorizado f de x. ¿Qué te dice? Indica la cantidad de factores primos.
Por lo tanto, nuestra respuesta será: hay 4 factores primos. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. No olvides que si hay dudas, lo puedes hacer las preguntas en unos minutos en la asesoría. Sin más que decirte, me despido. Hasta la próxima, muchachos.